Es católico apostólico. Ah, no, no, no es católico romano, no es. ¿Cómo andas? Tremendo, ¿cómo andas? Bien, bien, bro. Te voy a pacatear en lo que estás diciendo, te voy a ultrapacatear. No, no te creas, aquí andamos. Aquí andamos, excelente, viendo la ponencia que estás dando, buenísima, buenísima. Quiero ahí sumarme unos bocaditos y me dejas, pero acaba las ideas que estás dando, querido. Dale, dale, acá está, bueno, mandale un saludo, nos está viendo acá José y Hugo también. Que suba José y que suba Hugo. No, Que no, suba Hugo. justamente dijo acá que no, que ahora no puede, pero bueno, ya en otro momento no hay problema. Yo estaba mostrando esta cita, mira, Edgar, del Tratado de Patrística de Cipriano. Se me coló un poquito, pero lo último que dice es fundamental. Y en cuanto a su estilo exegético, Cipriano está persuadido de que la Biblia se interpreta sobre todo con ella misma. Y prueba de ello es Buenísimo. que casi nunca recurre a un solo pasaje de la Escritura, sino que se acerca a 2 o 3 textos bíblicos a la vez, obteniendo así un efecto de luz más eficaz. Pregunto, Edgar, ya casi te doy para que hables. ¿Yo puedo leer esto y irme a Roma? No, es lo mismo que dice Agustín en su doctrina cristiana, ¿no? Lo que nosotros llamamos la perspicuidad de las escrituras, que los pasajes oscuros se interpretan a través de los pasajes claros y que es un principio elemental de la hermenéutica. Es decir, cuando tú estudias hermenéutica te das cuenta de eso, de que la Biblia es su propio intérprete. Pero fíjate algo muy interesante que estaba viendo yo en el diálogo que tiene Carrillo con Hugo Areiza y Plasencia, que tiene que ver con el asunto del objeto y el sujeto. Carrillo dice algún punto muy fuerte. Si realmente el leer a los padres de la iglesia fuese algo objetivo que te lleva a Roma, esto nos diría a nosotros, básicamente, que sí o sí cualquier persona que lea a los padres tiene que hacerse católico romano papista porque esto es un elemento objetivo, como decir 2 más 2 son 4. Y no sería algo subjetivo porque no está en el sujeto, en la interpretación del sujeto. Pero esto es totalmente falso, porque toda idea, toda interpretación pasa por el sujeto. Es más, ¿cómo sabemos esto? Porque tenemos el propio testimonio de José Plasencia, que es bautista o fue bautista, y te va a decir que interpretando ciertos elementos de las escrituras o de los padres, se hizo católico romano. Entonces, en última instancia, la autoridad recae en el sujeto que interpreta, ¿te das cuenta? Tenemos a Hugo Claro, Ariza interpretando como sujeto a los padres de la iglesia de cierta forma hasta el punto que se hace católico romano. Y entonces Jorge Carrillo tiene razón, esta claro. no es una cuestión objetiva, es una cuestión subjetiva. ¿Por qué? Porque hay gente que estudia a los padres de la iglesia y se hace protestante. Hay académicos que leyendo a los padres de la iglesia se hacen más evangélicos. Entonces, si fuera una cuestión objetiva, casi casi como una categoría a priori de las que decía Immanuel Kant, pues entonces tendríamos que decir que sí. A ver, esto no podría ni siquiera discutirse. 2 más 2 son 4 y se pudrió. Pero no, querido, todas las ideas pasan por la interpretación del sujeto. Todos nosotros interpretamos las ideas. Incluso Plasencia, incluso Ariza, incluso Santiago Alarcón, incluso Scott Hahn. Pregúntales, ¿cómo se hicieron católicos romanos? ¿Qué te va a decir Scott Hahn? Pues yo leí la Biblia. No, no leyó la Biblia, interpretó la Biblia. Entonces, ahí hablamos obviamente de la subjetividad del individuo. Ahora yo digo, si yo empiezo a leer a los padres de la iglesia e interpreto a los padres de la iglesia, ¿encontraré en los padres de la iglesia las creencias del papismo romano? No. Por ejemplo, los primeros padres de la iglesia, ninguno de ellos le negaron la copa al pueblo. Yo no encuentro eso en la enseñanza de los padres. Entonces ahí empezamos con los problemas. Si yo hablo a los padres apostólicos, yo no encuentro la Inmaculada Concepción, yo no encuentro la infalibilidad papal. ¿Qué nos van a decir los papistas? No, pero es que hay que interpretar a los padres de la iglesia. En última instancia, todo se vuelve un asunto de interpretación. Pero Claro. como ya no estamos en la Edad Media, en ese fideísmo en el que tenemos que aceptar la interpretación forzosa de la Iglesia Católica Romana y podemos aplicarle el método histórico crítico a las fuentes filológicamente, críticamente, históricamente, yo puedo tener un acercamiento a lo que un autor quiso decir. Tú lo pusiste bien clarito, ¿no? El texto de Cipriano. Cipriano, cuando habla de la interpretación de la Biblia, ¿está más cerca del protestantismo o está más cerca del catolicismo romano? Los católicos romanos te van a decir que no, que cerca del catolicismo, porque ya hay una interpretación a priori. Pero eso ya no funciona, ¿ves? La modernidad acabó con eso. Es decir, ya eso no se sigue. Tendrían que probarlo y no lo pueden probar porque históricamente podemos ir al texto, ¿ves? Entonces se los pacateó, Excelente, Jorge Carrillo se los pacateó, ciertamente. excelente, excelente, Edgar. Vamos un poquito más con el video. Tengo un par de citas más, pero no quiero ser monótono y aburrido. Vamos a escuchar un poquito más porque estuvo buenísima las posturas de ellos también, o sea, son respetables, pero yo lo vi un poco más firme, por supuesto, a Jorge. Sigamos escuchando un poco más. Tenemos que hacer las preguntas más de raíz, más de base, más de fundamento. Entonces, no hay problema con usar fragmentos. De hecho, hay protestantes que usan fragmentos y hay que decirlo.
muchas veces los protestantes cuando están presentando alguna doctrina utilizan la patrística de manera legítima. Yo he visto a protestantes defendiendo la Santísima Trinidad, defendiendo la cristología, y ellos utilizan la patrística de una manera buenísima hasta. Claro, es que la Trinidad no le pertenece a Roma. Por supuesto. O sea, no le pertenece a Roma. Pero mira, Asaf, vuelvo al punto de la objetividad, ¿no? Si hablamos de objetividad, hablamos de una categoría a priori, es decir, si yo leo a los padres, me tengo que hacer católico romano papista. Pero ¿qué hacemos con los ortodoxos que también creen en los padres, también tienen a los padres? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los coptos? ¿Qué hacemos con la iglesia griega, con la iglesia oriental? Si ellos también reclaman sucesión, ellos también tienen tradición apostólica, ¿y por qué ellos llegan a otra conclusión totalmente diferente a lo de Roma? Porque aquí se cumple lo que dice Carrillo, exactamente, ¿no? Porque aquí todo tiene que ver con el sujeto y la interpretación que el sujeto hace de las lecturas. Por eso muchos filósofos decían, no hay verdades sino interpretaciones, ¿no? Porque como todo pasa por el sujeto y el sujeto interpreta, entonces obviamente van a haber dos interpretaciones diferentes. Y tampoco nos vamos tan lejos, Asaf, tú y yo sabemos, por ejemplo, que en la iglesia primitiva había 2 escuelas de interpretación. Estaba la escuela de Alejandría, y estaba la escuela de Antioquía, que interpretaban diferente el texto. Unos lo interpretaban de forma alegórica, unos lo interpretaban de forma más literal, histórica, y esa es la evidencia de que lo que Jorge dice es verdad. El acercamiento al texto pasa por el sujeto, te guste o no te guste. ¿Cómo se convirtió Scott Hahn a la Iglesia Católica? Leyendo la Biblia, dice él, e interpretando la Biblia. Entonces, queda en el sujeto la autoridad. Bueno, eso es lo que los protestantes hemos venido diciendo toda la vida, ¿no? Fíjate que ayer escuchaba a alguien que decía, tenés que aceptar sí o sí la sucesión apostólica, porque si no, ¿cómo crees quién compiló la Biblia? Entonces, si no creen en la sucesión apostólica, no creen en el canon. Dios mío, yo digo, no merece ni un tiempo de responderle, pero vamos a oír ese silogismo, ¿no? Ellos dicen, como dice el Toro, el que declaró que la Biblia es palabra de Dios tenía que ser infalible, y ese era el Papa. Bien, ahora el Papa, si no había Biblia, ¿cómo llegó a la conclusión de que era infalible? Leyendo la Biblia. ¿Pero cuál Biblia si él es el que la hizo? O sea, primero tuvo que hacer la Biblia para luego leerla y ahí descubrir que era infalible. O sea, que qué absurdo. O sea, es un círculo que no termina nunca. Es una suerte de fideísmo, una suerte de paradoja, porque al final de cuentas, a menos que el sujeto otorgue voluntariamente su voluntad a la iglesia, el sujeto no puede tener certidumbre de esa fe que dice tener. ¿Ves? Yo tengo primero que otorgarle mi voluntad al Papa, para luego que otorgándole mi voluntad al Papa se me transfiera esa certidumbre de que la iglesia no hierra, de que el Papa es infalible, porque de otra forma no se puede. Estarías en una paradoja constante, ¿ves? Por ejemplo, Claro. ¿cómo sabes que la iglesia es infalible? Porque la iglesia dice que es infalible. ¿Y cómo sabes que la iglesia no se equivoca? Porque la iglesia dice que no se equivoca. Entonces es un círculo de petición, de principio constante que da vuelta, en el que el individuo se mete y dice, bueno, yo lo voy a creer, un salto al vacío, ¿no? Son fideístas en ese sentido. Fíjate, nos hacen esta pregunta, bueno, el buen Rodrigo, bienvenido acá. ¿Cuál es la interpretación, la de la Alejandría o Antioquía, dice? ¿Cuál es la interpretación correcta? Y respóndemelo vos, porque ese problema también lo tienen ustedes. Claro. Porque según ustedes, Antioquía y Alejandría eran romanas, eran iglesia católica, eran la misma iglesia, estaban sujetos al Papa. Respóndemelo vos. Fíjate, ¿cómo no se van a querer meter en este campo? Yo entiendo, Rodrigo no lo va a responder. Él lo pregunta por preguntar, pero suponiendo que la haga un católico, que la haga Plasencia, respóndeme vos. ¿Cuál era la interpretación? Ambas interpretaciones eran aceptadas. En Alejandría primaba la de Alejandría, Antioquía se manejaban así y el evangelio, la iglesia crecía con sus interpretaciones. Ahora, no necesariamente se chocaban, no siempre se chocaban, pero cada uno se regía por sus reglas. Gabriel, ahí dice Hugo Ariza que bajo ese razonamiento hasta 2 más 2 es subjetivo, y eso es falso. Por eso Kant establece las categorías a priori, porque si nosotros considerásemos todo subjetivo, el mundo en el cual nosotros vivimos no tendría orden, porque todo quedaría totalmente sumido al objeto. Por eso la matemática, la aritmética, la forma en que nosotros concebimos al mundo tiene que tener categorías a priori. Por eso yo le decía que la interpretación del texto bíblico no puede ser objetivo en todo sentido, porque tiene que pasar por el sujeto. Cuando hablamos de matemáticas, no, son axiomáticas. Bueno, ahí le falta un poquito leer, por ejemplo, las categorías a priori de Kant, que le dio forma justamente a la forma en que nosotros entendemos hoy el mundo. Pasa del objeto al sujeto y del sujeto al objeto. Entonces, no es subjetivo. Yo no puedo decir que 2 más 2 son 5, porque hay leyes que rigen este mundo que demuestran que 2 más 2 no son 5, ¿ves? Entonces quiere traer a la interpretación teológica ese mismo campo y no se puede, por supuesto que no se puede. ¿Por qué? Si yo le pregunto, por ejemplo, a él, ¿qué piensa de la interpretación de Cipriano que tú mostraste? Él me va a decir que esa interpretación está a favor del papismo romano. Pero eso lo podía decir él en la Edad Media.
porque la confianza en la iglesia como autoritaria que da la interpretación correcta estaba en la Edad Media a tope, ¿no? Incluso la filosofía estaba sujeta como a la teología que era madre de todas las ciencias. Ahorita no. En la modernidad, incluso si tú lees el Dei Verbum que estableció Benedicto, ya utilizan el método crítico la escuela católica. La Iglesia Católica utiliza el método crítico. ¿Y qué es el método crítico? Que podemos extraer a través de la filología, a través del examen crítico del texto, historiográfico, sociológico, antropológico, el significado del autor. Entonces ellos ya no pueden venir a decir, porque la Iglesia lo dice. No, no, tranquilo, ¿cómo? Eso era en la Edad Media. Ahorita ya no puedes hacer eso. Ahorita yo puedo leer a Ireneo y saber si Ireneo estaba diciendo lo que tú dices que dice del papismo, ¿no? Y me doy cuenta que no, porque para empezar, si yo leo a Justino Mártir, Asaf, Justino Mártir hace una defensa de la copa. ¿Ves? Ireneo hace una defensa de la copa. Orígenes, Tertuliano, Cipriano hacen una defensa de la copa en cuanto a la Eucaristía. Y luego después tengo a la interpretación del magisterio católico que me niega la copa sobre texto de la concomitancia, diciéndome que no es necesaria la copa porque todo está resumido en la galleta. Entonces, ¿qué tengo? Una interpretación de la interpretación que ya hacen los padres, pero una interpretación que choca ya con el texto. Entonces, si yo voy directamente al texto, como surgió en el Ad Fontes de la Edad Media, si yo voy directamente al texto, ¿qué concuerdo? Pues que obviamente esta gente no hubiese negado la copa al pueblo, de hecho no lo hacían. Y que acá tengo otra tradición, que es la tradición católico-papista, que se impone sobre la propia tradición de los apóstoles, los padres de la iglesia, padres apostólicos, y que te la venden como esto es lo que siempre se ha creído. Es falso, eso es mentira totalmente. Excelente, excelente, Edgar. Vamos un poco más ahí con el video. Después tengo otras citas. Qué facilidad de palabra, cómo defendió la Santísima Trinidad utilizando la patrística. Eso es válido, es legítimo. Pero en cuanto a la polémica catolicismo-protestantismo, sí tenemos que preguntarnos cuál era la identidad y cuál era la religión que profesaban los padres de la iglesia, ¿verdad? Ahora sí, ¿quién seguía? Cuando interrumpí, ¿íbamos a regresar al video o alguien iba a dar respuesta? Querías que te explicara qué quise decir. Ah, sí, ¿no? sí. Creo que lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Lo que yo quise decir es que un sujeto, digamos, como suele ocurrir, hablo desde la experiencia, prenda una cámara y ponga y titule y haga un título que diga, leyendo a los padres de la iglesia, me hice católico, me hice protestante, lo que sea, esa frase tiene un montón de problemas y son los que planteo en el video. Entonces, lo primero que digo del video es que no es un problema objetivo porque no es un problema institucional. Tengo que poner un marco de referencia porque si no me tengo que quedar en el sujeto. Y ustedes estaban no tratando el problema institucional, sino el problema objetivo del contenido. Entonces, no estamos hablando de la misma cuestión. Exacto. Después... ¿Cómo hace? Ya, perdón, Jorge, pero ¿cómo hace? ¿Por qué haces eso? O sea, ¿por qué planteas un problema y lo llevas a la institución en vez de al contenido? No entiendo esa parte. Sí, o sea, porque esa parte no... Para no estorbarle, pero adelante. Para que un concepto sea objetivo a nivel respecto de que un sujeto se cuestione no ser parte de una confesión, entiendo que tiene que ser un problema objetivo, es decir, un problema institucional. Porque si es un problema que el sujeto tiene dentro de su congregación, como lo dije ahí, es un problema que ese sujeto tiene. Después el contenido ya sabemos que es objetivo. Ahí están pidiendo el link, pero no sé para quién, digamos. No sé quién quiere subir. Hugo dijo que no podía, pero si no, ahí no sé para qué lo están pidiendo. Fíjate, lo que dice Jorge es verdad. Vuelvo al punto de la objetividad, ¿no? Porque cuando discriminamos entre algo objetivo y subjetivo, tenemos obviamente que utilizar ciertas categorías. Por ejemplo, si yo digo que me convertí porque leía a los padres y digo que todos leyendo a los padres se convierten, puedo estar incurriendo en una falacia, porque hay gente que no se convierte leyendo a los padres. Entonces ya no se sigue que leyendo a los padres la gente se convierte en católico romano, a menos que tú pruebes esa objetividad a través de algún silogismo, tal vez de alguna prueba. Pero las pruebas que ellos manifiestan son subjetivas. ¿Ves? Entonces Jorge los está papeando durísimo, porque, a ver, la conversión de un sujeto es una cuestión netamente subjetiva. Si yo me puedo convertir leyendo El Condorito porque tuve una experiencia emocional que me traspasó al papá, yo qué sé, yo me puedo convertir en católico romano leyendo a Memín Pingüín. La conversión de las personas es totalmente subjetiva, ¿sí? Entonces uno no puede venir a aventar como axioma y decir leyendo a los padres te haces católico romano papista. Es más, el mayor ejemplo de que eso no se sigue es que hay ortodoxos griegos, ortodoxos orientales que también leen a los padres y no son papistas. Es más, repudian el papado como lo entiende Roma. Entonces ellos no pueden venir a empujar eso y decir todo mundo es estúpido, todo mundo está mal, nosotros encontramos el hilo negro, porque están tratando con cuestiones netamente subjetivas.
Entonces, obviamente aquí Jorge los está pacateando, pero me figura como que ni siquiera saben de lo que está hablando Jorge, ¿no? No, me deja la impresión, no sé. Claro, claro, claro. Sí, saben como que no quieren saber. A ver, como decís vos, yo leyendo los padres de la iglesia me dice católico. Bueno, yo leyendo el Principito me dice diabético. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, Sí, me, no sé, Quito, me, es una falacia, ¿no? me dio un pico de azúcar, me dice diabético, leyendo el Principito, o sea, está todo bien. Y mira, vos y te la, podés y la hacer- forma, mira, Asaf, la forma en que nosotros argumentamos, ¿no? La dialéctica es necesaria, por ejemplo, la retórica establece la dialéctica que establece el silogismo para, a ver, establecer una idea, ¿no? Entonces, que nos presentan a través de un silogismo, que es una premisa mayor, una premisa menor, una conclusión, de que leyendo a los padres de la iglesia la gente se hace católico romana. Pues si es que si establecen eso, entonces dejarías fuera a la gente ortodoxa, ¿ves? Pero aquí es otro Claro, problema. Mira, aquí va el problema que lo hemos tratado en otras ocasiones, porque si yo soy ortodoxo y yo también tengo sucesión apostólica y yo también tengo tradición y yo leí a los padres y llegué a una conclusión distinta a la iglesia católica, tenemos dos iglesias católicas que leyendo a los padres llegaron a conclusiones distintas. no, que Y vos lo las leíste dos, mal. y Es que vos pues lo alguien leíste tiene, mal. exactamente, como todo es subjetivo, el ortodoxo va a decir yo tengo la razón, el papista va a decir yo tengo la razón, el ortodoxo va a decir yo tengo salvación, el católico romano, bueno, los católicos no creen que tienen salvación, ¿Te ¿ves? acordás del ortodoxo que andaba acá en los lives, que subió un par de veces, que andaba en el chat? Bueno, Sí, sí, cómo no. ahora anda desaparecido porque yo creo que él estaba entrando en un monasterio, debe ser por eso. Sí, sí, Pero él mira, en un no. momento, en el debate de Jonathan Ramos, creo que tuvo el último debate con Dante Urbina, le decía, ¿por qué citan padres católicos? O sea, él también se adueñaba de los padres, date cuenta. O sea, entonces, ¿qué son los padres? ¿Son católicos romanos? Él es ortodoxo de Antioquía, pero Y también si puede le haber preguntas a los coptos también, ¿no? Los coptos también van a decir lo claro, mismo. viene un ortodoxo griego y así, ¿no? Es como decir, estaba leyendo 100 años en soledad y ganamos la Copa América, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea. No, y aparte me da mucha risa porque ciertamente nosotros los protestantes salimos del patriarcado occidental. A ver, Lutero era un sacerdote que estaba en el patriarcado romano, Knox, Bullinger, todos ellos eran sacerdotes católicos romanos. Y en la Edad Media, pues tú y yo lo sabemos, que era común que el entendimiento que se tuviese más allá, ¿no? De la iglesia griega, pues era muy, era muy raquítico, ¿no? Aparte de que el lenguaje nos había separado muchísimo, griego y latín, culturalmente también estaban separados de la iglesia griega oriental de Occidente. Pero ahorita en el siglo XXI, cuando yo puedo ir ahorita a Logos, tengo aquí Logos, una de las bibliotecas más completas, voy y me chuto cualquier libro de los padres orientales, de los padres griegos. Entonces, ¿a quién te van a citar siempre ellos? Te van a citar a Ireneo, te van a citar a Tertuliano, te van a Agustín, citar a Agustín, José Plasencia, claro, citó varias veces a Agustín. porque son padres latinos. Pero, por Claro, ejemplo, las deferencias a la sede de Constantinopla que hacen los padres griegos, ellos no te la van a citar, ¿verdad? Las grandes claro. deferencias que se hacía a Bizancio, como igualada a Roma, ellos no te van a citar esas cosas. Ellos no te van a citar a Cipriano del 251 cuando repudia a Esteban. Ellos no te van a citar a Tertuliano cuando repudia a Calisto, que literal se burla de él, que le llama Pontífices Maximus, ¿no? Ellos no te van a citar a las tradiciones de la Pascua que tenían los orientales porque también tenían sucesión apostólica y la reclamaban de otro lado. Siempre son Claro, selectivos. Pero ¿sabes por qué son selectivos? Porque todo pasa por el sujeto. Hacen una lectura conveniente de los padres que les favorece a ellos como claro, papistas. la pregunta de saludos a Sherlock dice, leí Sherlock y me dice detective. La pregunta que surge después de escucharlo yo, sinceramente, con mucho respeto a José y a Hugo, ¿a qué padre necesariamente tengo que leer? ¿A cuál? Porque si vos decías no te la compro. Y eso es lo que Jorge le ha dicho varias veces. Y yo quiero insistir, no, pero si vos te vas con Agustín, ¿qué es lo que dijo San Agustín? Sí, pero ¿qué dijeron los otros? Y esos otros son los que yo voy a exponer ahora. Vamos un poquito más y te voy a Dale, mostrar dale, dale. unas citas muy importantes. Vamos a ver. Saludos allá a Cristian Izquierdo también. Pero Pero Jorge, el que problema que él tiene es subjetivo. Pero Jorge, lo que pasa es que aquí, o sea, no te quiero ofender, voy a utilizar la palabra sofismo, pero Jorge, es que tú planteas como que en la vida real no ocurre así como tú lo planteas. En la vida real lo que ocurre es que un evangélico se encuentra con el contenido de los padres de la iglesia y se entera que sus creencias de su denominación contradicen a los padres de la iglesia. Es que está entendiendo mal lo que yo planteo. No, Cuando pero yo Ponle digo, pausa ahí, pero Gabriel, ponle pausa ahí, algo ponle pausa ahí. objetivo. Ponle pausa ahí. Mira, vamos a ponérsela sencilla a Hugo, que aquí anda Hugo, para que veas cómo solito va a empezar a patinar. Para que veas que cuando hacemos una lectura precisa de los padres de la iglesia, él ya no va a seguir a los padres de la iglesia, sino que va a seguir a la interpretación de su iglesia, de su magisterio sobre los padres. Que me cite un padre de la iglesia
del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo, sexto siglo, séptimo siglo, octavo siglo, noveno siglo, décimo siglo, que le negase la copa al pueblo sobre pretexto del dogma de la concomitancia. Le doy la oportunidad a Hugo de que lo muestre, para ver si es cierto que él lee correctamente a los padres de la iglesia y que los padres de la iglesia lo llevan al catolicismo romano, donde el catolicismo romano se inventó la concomitancia, que es que no es necesaria la copa porque la sangre está incluida en el cuerpo, en la hostia. Verás que ahí ya no va a seguir a los padres de la iglesia. Ahí te va a decir, no, pero es que la interpretación de la iglesia, etcétera. Entonces es mentira que ellos siguen a los padres de la iglesia. Que me diga Hugo Ariza, si él tiene una sucesión ininterrumpida desde los apóstoles hasta el día de hoy, ¿cuál de los padres apostólicos, Policarpo, Papías de Hierápolis, el pastor de Hermas, cuál de ellos habló de la Inmaculada Concepción que hoy Hugo Ariza cree que es necesaria para salvación, que forma parte de sus 44 dogmas? No, ahí te van a decir que la iglesia estuvo, la enseñanza se fue evolucionando. ¿Por qué? Porque los padres de la iglesia les importan tres pepinos. Hasta bien entrado el siglo XIII, que era la escolástica medieval alta, nadie creía en esa tontería de la Inmaculada Concepción, por eso los ortodoxos no creen en ello, ¿ves? Entonces no vengan con ese cuento de que leyendo a los padres te haces papista, porque si él sube ahorita, si Hugo sube ahorita, y yo le digo, muéstrame dónde los padres negaron la copa al pueblo, cosa que ellos hacen actualmente, no tiene evidencia. Entonces no siga a los padres, y ahí yo puedo concluir, bueno, en mi iglesia sí me dan la copa y sí me dan el cuerpo. ¿Quién está más cerca de los padres en ese caso de la Eucaristía, que es tan importante? Se pudrió todo, ¿viste? Pacatazo. Excelente, excelente. Mira, acá vamos a leer algo, un hecho que ocurrió, porque leer a los padres de la iglesia necesariamente me lleva a la sujeción de Roma y que el obispo de Roma tenía la jurisdicción universal y él podía intervenir y solucionar los asuntos. Mira lo que pasó acá con este personaje, con Juan Crisóstomo. Mira, fue excomulgado, fue exiliado y mira lo que pasó. Fue exiliado por el obispo por Teófilo de Antioquía, en el año 403. ¿Se lee ahí? ¿Se ve un poco? Sí, Teófilo, año 403. Y desterrado, dice, condenado a un destierro breve. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Juan? Miren lo que hizo. Denunció los hechos en una carta al obispo de Roma, Inocencio I. Vamos a ver qué pasó. Pero ya era demasiado tarde. En el año 406 fue desterrado nuevamente, esta vez a Cúcusa, en Armenia, o Cucusa, no sé cómo será. El Papa estaba convencido de su inocencia, pero no tenía poder para ayudarle. Dios. ¿Pero qué no era el infalible, el poderoso, el que convocaba concilio? No se pudo escuchar, no se pudo celebrar un concilio promovido por Roma para lograr la pacificación entre las dos partes del imperio y entre sus iglesias. Mira lo que pasó acá. Acá pidieron, Juan Crisóstomo fue exiliado por el patriarca Teófilo de Alejandría. Le pidió ayuda al Papa, y como el Papa era el mandamás de todo, seguramente soluciona todo. Dice acá, ya era demasiado tarde, fue desterrado por segunda vez a Cucusa en Armenia. El Papa estaba convencido de su inocencia, pero no tenía poder. Pero pará, ¿cómo que no tenía poder para ayudarlo? ¿Quién dijo esto? ¿Quién fue el desgraciado que escribió esto? ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? Benedicto XVI. Y esta no es la única, ¿no? La autoridad que Roma mantiene actualmente es una autoridad que, se ha ido arrogando y se ha ido enquistando en la psique de las personas, de manera que las personas se sienten con la obligación de defender al papismo sin saber, ¿no?, que el papismo ni siquiera históricamente se puede defender, tal como hoy Roma lo defiende, ¿no? Entonces, hemos dicho en otras ocasiones, por ejemplo, que el dogma de la infalibilidad, que llega tarde, llega casi en el siglo XIX, siglo XX, se tiene que establecer en el siglo XX cuando ya no hay nadie dentro de la comunión de Roma, ¿ves? Ya no hay nadie dentro de la comunión de Roma, porque estando en comunión en el patriarcado, nadie hubiera aceptado ese disparate. Es más, tenemos el caso del Papa Martín I, tú lo sabes, que quiso convocar un concilio por sus pistolas y le fue mal, porque los concilios los convocaban los emperadores. Es decir, no podías ningunear al emperador. Y todas estas cosas, obviamente, ahorita las sabes y dices, pero en la Edad Media, ¿quién iba a saber eso? Asaf, tú y yo sabemos que hasta el siglo XIII, Roma utilizó un documento para hacerse con los famosos estados pontificios, pero era un documento falso. Cuando se te apagó el micrófono. Cuando viene la modernidad, cuando viene las fuentes, la crítica de los textos, aparece Lorenzo Valla, que es un humanista, y dice, oigan, este es un documento falso. Pregúntale a algún apologista católico el día de hoy, pregúntale a Hugo Ariza si tiene algo que decir él acerca de la Donatio Constantini, con la cual se hicieron con los estados pontificios, y gobernaron y se hicieron con los diezmos y con las grandes ofrendas del Sacro Imperio Romano Germánico y con la Catedral de Letrán y con la corona de Constantino. Todo era falso. Pero hay que entender que en la Edad Media, ¿quién iba a saber de esto? La gente era iletrada. Tú no puedes venir en el siglo XXI a seguir utilizando esos argumentos
cuando hoy tenemos la crítica de los textos, tenemos la filología, podemos ir a escudriñar, podemos hacer leer, podemos hacer comparaciones al nivel de un clic y seguir diciendo, insistiendo terco con cosas que no se sostienen. Y ese es el gran problema del papismo, que la información hace que el papismo se venga abajo. Y hay que aclarar, Lorenzo Valla no fue ningún protestante ni nada, ¿no? Lorenzo Valla era asistente, si no me equivoco, de Sixto IV, no me acuerdo, uno de los papas Sixto. Y él fue el que descubrió la falsedad de estos documentos, ¿no? Ni siquiera fue alguien, no fue un Savonarola, no fue en los valdenses, fue un católico asistente del papa. Vamos con esta otra de Orígenes, también del buen Benedicto. Miren lo que dice acá. ¿Acaso no sabes que el sacerdocio también ha sido conferido a ti? Es decir, a toda la iglesia de Dios y al pueblo de los presentes. Escucha cómo habla San Pedro a los fieles. Linaje escogido, dice el sacerdocio real, nación santa, pueblo que Dios ha adquirido. Por tanto, tú tienes el sacerdocio, pues eres linaje sacerdotal y por ello debes ofrecer a Dios el sacrificio. Este Orígenes, ¿no? Este Orígenes. También está citado, esta es otra audiencia, perdón, se me fue. Audiencia del miércoles 2 de mayo del 2007. Del buen Benedicto, que les Está dejó como varias bombas. la audiencia de Juan Pablo II, donde reconoce que la Asunción de María la tomaron de los apócrifos, libros condenados en el decreto gelasiano, ¿no? Y que ahora andan haciendo marometas diciendo, no, pero es que Gelasio no condenó el contenido, condenó simplemente. Yo aquí tengo el Dessinger, ¿no? Aquí yo lo compré justamente para eso. Y aquí dice que Gelasio condenó hasta el punto de que no se podían citar en la iglesia esos libros, ¿ves? Claro. Y Juan Pablo Claro, lo usa para decir, bueno, lo tomamos de ahí. Bueno, pues qué descaro, ¿no? Qué cinismo. Porque ciertamente no lo tomaron de las escrituras, ni tampoco lo tomaron de la tradición apostólica. Y entonces ahí te vas dando cuenta, ¿no? Sobre la marcha, de que hay muchas cosas que el catolicismo tiene, de que uno dice, caramba, los padres no creían estas cosas. Los padres apostólicos ni los padres de la iglesia creían estas barbaridades, ¿no? Hay una suerte de paganismo y sincretismo, como dice Henry Newman. Henry Newman en su manual de doctrina cristiana dice que todo esto lo tomando del paganismo y lo introdujeron en los tiempos de Constantino, y es un cardenal católico romano, Newman. Claro. Él era, Newman no era anglicano, se convirtió, Era ¿no? anglicano y se hizo católico romano, que por cierto en su Pro Sua Vita, en su testimonio, dice que una de las cosas que más le costó abrazar fueron las doctrinas marianas, y al último termina abrazándolas por fe, y va a ser Newman el que introduce el asunto del desarrollo teológico. ¿Y sabes por qué lo hace Newman? Y después todos los apologistas van a tomar ese argumento de Newman, porque Newman era protestante, Newman era anglicano, y Newman sabía que no había evidencia para las doctrinas marianas. Entonces, ¿qué hizo Newman? Introdujo un nuevo elemento para la apologética, diciendo que no era necesario que estuviera en la tradición ni que estuviera en la escritura, porque la iglesia va desarrollando, va teniendo una mayor ampliación en su conocimiento. Ahora es lo que usan, ese argumento de Newman. Pero Newman lo usó por su tremendo sesgo cognitivo de que al llegar al catolicismo se encontró con todas las doctrinas marianas, porque Roma es mariana, esa es la realidad, ¿no? Claro. Vamos un poco más con el video, Edgar. Dale. O sea, yo acepto lo que estás diciendo, lo que no veo es cómo tú haces ese salto a de que el problema netamente es objetivo porque se remarca institucionalmente y no con el contenido. Pero porque justamente esa es la diferencia entre objetivo y subjetivo, querido amigo. Si, por ejemplo, si el problema es objetivo, por lo menos la palabra objetivo, como se entiende en filosofía, es que el problema está fuera del sujeto. Eso quiere decir que si está fuera del sujeto, hay un problema institucional verdadero donde hay un conflicto entre ese contenido que es de los padres de la iglesia y que se lo adjudica a la iglesia católica y una determinada institución evangélica. Por ejemplo, si fuera yo ese sujeto, supongamos que fuera yo, la iglesia donde yo voy, que es una iglesia bautista, no tiene ningún problema objetivo con la iglesia católica por los padres de la iglesia. Entonces no es objetivo el problema, es subjetivo. ¿Por qué? Porque es un sujeto de la denominación que se atreve a buscar ese contenido objetivo de los padres de la iglesia y con ese contenido contrastarse él mismo y hasta pasarse a la iglesia católica. A ver, Jorge, cuando dices que los bautistas no tienen un problema con la iglesia católica respecto a los padres, ¿a qué te refieres? Porque yo siento que tanto a Hugo como a mí como que no nos queda claro y queremos ser respetuosos y queremos darte oportunidad a que expliques. Cuando dices que los bautistas y la iglesia católica no entrarían en conflicto tocante a los padres, ¿a qué te refieres? Vos sabés cómo funciona el protestantismo. El protestantismo funciona a nivel de iglesias locales, ¿verdad? A nivel de iglesias locales. Históricamente la iglesia ha funcionado así.
Y eso es lo que ellos no van a querer admitir, ¿no? Por Así que ejemplo, ese- ahorita escuché que Hugo Ariza cita a Clemente. Bueno, la mayoría de eruditos históricos no van a estar de acuerdo con él de que Clemente era un papa. Por ejemplo, McBrien, Robert Eno, Hans Kuhn, que son historiadores de larga data, van a decir que Roma tenía un episcopado colegial, ¿no? Y es entendible Claro. porque Roma era muy grande y se congregaban en las casas. Por eso cuando Ignacio escribe a Roma, no le escribe directamente al obispo. Entonces, ese tipo de cosas, Exactamente. ellos simplemente las omiten porque hacen una lectura propapal, ¿ves? Y leer a los padres con una lectura propapal, pues es obviamente poner en los padres consideraciones que ellos no tenían. Porque como tú entiendes el papado hoy, ¿no? Con la encíclica Pastore Eternus, o como lo entiendes con la infalibilidad papal, en el segundo siglo, ¿quién iba a creer eso? Y eso es lo que dice Richard McBrien. No se puede entender el papado así. Tienes que entenderlo como una evolución, y al entenderlo como una evolución, vas dándote cuenta que el papado se va apartando totalmente de la interpretación de los padres, ¿no? Que tenían eclesiológicamente. Porque cuando tú lees a Cipriano, que tú y yo lo hemos leído, Asaf, él parece que tiene una visión más confederada de la iglesia, ¿ves? En la que todos los obispos están sujetos unos a otros. Claro, claro. Y ahí está el famoso Pero concilio. fíjate, sí, pero fíjate lo que yo leí recién. Si realmente el obispo de Roma tenía autoridad, ¿por qué no pudo intervenir en la disputa que hubo entre Alejandría y Constantinopla, con Teófilo y era Juan Crisóstomo, ¿era verdad? Si no me equivoco, el de Sí es. recién. Claro. Este lo excomulga y lo manda al exilio. Pero que eso solamente no lo hacía el Papa. Eso de excomulgar y mandar al exilio a otros obispos, eso no lo hacía el Papa. ¿Por qué tuvo tanta autoridad Teófilo de Alejandría para mandarlo al destierro a Crisóstomo? Y el Papa dice no pudo hacer nada porque no tenía el poder para hacerlo. Exactamente. No tenía el poder para hacerlo. O sea, eso lo cuenta el mismo Ratzinger, el mismo Papa, que él mismo debería no decir, yo como Papa siempre hemos tenido poder. No, el tipo es honesto. Y estamos Eso es una hablando de uno de los mejores teólogos del siglo XX para ellos, y yo no tengo drama en admitir que fue un gran teólogo. Se los papea, se los manda a decir, no fue así históricamente. El Papa no tuvo poder, no pudo hacer nada. Se acabó la discusión. Ahora, no olvides vamos. que, sí, perdón. Sí, No olvides que sí. ellos también suelen confundir, ¿no? La evolución del papismo con el ultramontanismo, que era que el Papa siempre tuvo el poder total. Y esa es una defensa que la Iglesia Católica ya no sostiene, el ultramontanismo. Para quien no sepa, pues ahí googleen el ultramontanismo. Otra cosa, tú y yo lo dijimos. Si realmente los dogmas se establecen porque la doctrina está siendo atacada, bueno, el dogma de la infalibilidad papal se tenía que haber hecho ya en el primer siglo, porque en el primer siglo ya había discusiones en cuanto a la legitimidad del Papa, en cuanto a Víctor, Carpo, Aniceto, Tertuliano, y en el segundo y tercer siglo también. Ahí está el concilio de Cartago, Firmiliano yendo en contra del Papa, Cipriano yendo en contra del Papa, y entonces el concilio ecuménico del 325 de Nicea debería haber establecido ya el poder papal, pero ese concilio ni siquiera fue el Papa, ni siquiera estuvo el Papa en el concilio de Nicea. Es más, el Papa no estuvo en ningún concilio, siempre mandaba legados. Y luego después están a decir que Silvestre convocó ese concilio, pero esas actas son espurias, vienen 200, 300 años después. Entonces, todo este tipo de cosas hoy no se pueden sostener a la luz de la historia. Y ni siquiera los historiadores católicos yo creo que se atreven a hacer ese tipo de defensas de las que hacen estos apologistas, ¿no? Claro. Sigamos un poco con el video, Dale, porque dale. creo que acá se viene una parte. Cada una de esas iglesias locales son instituciones. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, hay un establecimiento, sí. Exacto. Cada una. Entonces, yo soy de una iglesia bautista, puede haber otro sujeto que sea pentecostal, lo que sea. Esas iglesias no están interconectadas. En el protestantismo no hay eso. ¿Estamos de acuerdo o no? Al menos, solo para matizar un Algunas sí, poco, pero el protestantismo no es algo homogéneo, ¿verdad? Claro, sí, yo sé a lo que te refieres. Por ejemplo, el anglicanismo y el luteranismo tienen una mayor estructura, pero Exacto, sí sé que tú sí, tienes en mente más el evangelicalismo de Hispanoamérica. Sí, pero aún así con el luteranismo, lo que sea, vas a coincidir conmigo que no hay una uniformidad dentro del protestantismo, ¿verdad? Sí. Entonces yo como sujeto de una iglesia bautista que es casi más pentecostal que bautista, y estoy dentro de una institución, pero mi institución no tiene ningún problema con ese tema. Entonces no es un problema objetivo, porque no está fuera de mí el problema está en mí, que yo quiero seguir investigando y me pongo a leer los padres de la iglesia para saber si mi iglesia dice la verdad o no. Pero a nivel institucional no hay un problema objetivo. Sí lo hay. No es un problema objetivo. Yo propondría... Pero ¿quién lo determina? ¿Quién? La historia, la objetividad, la realidad, la patrística, las fuentes primarias, los testimonios pero históricos. Está hablando como sujeto, ¿te das una... cuenta? Claro. Él está hablando como sujeto, o sea, haciendo su interpretación y filtrando todo a través de él como sujeto. Y es lo que Jorge le está diciendo, que al final de cuentas todo eso es subjetivo.
Entonces, volvemos a un círculo vicioso, una paradoja en el que ellos van a estar reforzando su propia visión, ¿no? Incluso esto puede llevarlos al sesgo de confirmación, de encontrar fuentes que refuercen lo que ellos creen mientras omiten las fuentes que les contradicen. Por eso nunca los vas a ver a ellos citando las fuentes que nosotros citamos, ¿no? Porque no les favorecen. Mira, respecto de eso hay una parte que a ver si lo encuentro, que hablan de eso del sesgo de confirmación, que es fundamental que la veamos, a ver si está por acá. De repente sentí como que lo relacionaste con el encuentro con los padres Exacto. de la iglesia que eventualmente pudiera o no desembocar en una conversión. En este caso, digamos. No, el problema que el sujeto tenga personalmente con la propia congregación puede derivarse justamente de la propia investigación que el sujeto está haciendo, por ejemplo, de los padres de la iglesia. O sea, no tengo Exacto. problema yo con eso, digamos, y si la persona, digamos, lee los padres de la iglesia y se quiere hacer católico, tampoco tengo problema con eso. El tema es que, volviendo otra vez al conflicto objetivo, toda esa cuestión de que el sujeto intenta hacer analizando otro contenido, que yo no estoy analizando la calidad del contenido, yo lo que estoy analizando es esa frase que van a ver más adelante, que esa misma frase puede ser aplicada para hacerse no católico, sino otras confesiones más, por el mismo hecho de que inclusive la misma lectura de los padres de la iglesia, depende que leas y depende cuáles, pero espera que termino la idea. Para ahí, en Gabriel, esa relación que él está un teniendo, poquito ahí. digamos. Para un poquito ahí. Pon el comentario de Hugo otra vez. Pon el comentario de Hugo. Muchacho, dice, nosotros no defendimos que leer a los padres obligatoriamente se hacen católicos. Entonces se les cae todo el cuento. Porque uno de los reclamos justamente que hace el Concilio de Trento es que ellos están en concordancia con el consenso unánime de los padres. Y si leer a los padres de forma objetiva no te hace católico romano, entonces da igual la forma en que se lea a los padres, porque ya los padres pasan a ver algo superfluo, ¿ves? Entonces concuerda Hugo con nosotros en que tú puedes leer a los padres y serte ortodoxo. Y entonces aquí entramos en un problema. Si quieres, quítalo ya el comentario, Asaf. Sí. Aquí entramos en un problema. Y aquí te va por qué entramos en un problema. Porque resulta que el Concilio de Trento dice, y aquí tengo el Dessinger para quien lo quiera leer, el Concilio de Trento dice que ellos interpretan la Biblia en conformidad con el consenso unánime de los padres. Y es por eso que la Iglesia Católico Romana tiene la interpretación correcta. Pero si Hugo Ariza dice que y obligatoriamente eso ya no es así, es decir, ya no hablamos de objetividad, entonces da igual la forma en que tú lees a los padres. Un ortodoxo lee a los padres e interpreta diferente a los padres, pero aquí viene el problema, aquí viene el pacatazo. Porque resulta que la Iglesia Católica Romana considera que fuera del papismo no hay una plenitud de la verdad. Pero si yo puedo leer a los padres y sacar una conclusión diferente sin la necesidad de estar sujeto al papismo, entonces ¿cuál es el problema? Yo puedo estar también en la verdad siendo ortodoxo. Y eso es lo que le dijimos la otra vez al muchacho que subió, ¿te acuerdas? ¿Hay salvación en los ortodoxos, sí o no? Si ellos te dicen que sí hay salvación en los ortodoxos, entonces hay salvación sin creer en la Inmaculada Concepción. Hay salvación sin creer en la infalibilidad papal. Hay salvación sin creer en el purgatorio. Hay salvación sin creer en el celibato obligatorio, que no es dogma, pero ahí está. Hay salvación sin todo eso. Y si hay salvación en todo eso, da igual cómo leas a los padres. Los padres se vuelven superfluos y entonces Trento está diciendo algo que no se sigue objetivamente, ¿ves? Entonces el Sky, por todos lados el Sky, a menos que digan que los padres son papistas y lo defiendan con evidencia. Y eso no va a pasar. Eso no lo van a poder hacer, ¿no? Claro. Ahí puse el link por si quieres subir alguno, porque hay algunos ahí que están enojados. Mientras leo estas últimas citas que tengo, vamos con Atanasio, porque si no me equivoco, a ver, creo que en este, déjame no ver. había duda. Acá lo nombra, a ver. Por ejemplo, vos, como dijiste, vos diste el ejemplo, vos dijiste, yo leyendo a los padres de la iglesia me hice evangélico y Plasencia se hizo católico. Yo como sujeto, analizando los dos, analizando las mismas fuentes, actuación. Yo no sé si está diferente los minutos acá donde yo anoté. Uno va a las fuentes primarias y uno comienza a desglosar y comienza a desmenuzar las afirmaciones del testimonio de este individuo. Por ejemplo, yo escuché a muchas personas que decían lo mismo, pero yo no me fié ni utilicé como lo que iba a determinar si yo me convertía o no al catolicismo en el testimonio de ellos. Yo dije, a ver, ¿cuáles padres? ¿Cuál San Ignacio de Antioquía? ¿Cuál San Agustín de Hipona? ¿Cuál San Atanasio de Alejandría? Ahí está, eso quería escuchar, San Atanasio. Bien, vamos con Atanasio. Página 33 del Contra los Paganos. Pero como tú
¿Deseas escuchar todo lo que esta enseñanza se refiere? Vamos allá, querido amigo, en la medida de nuestras posibilidades, expongamos una pequeña parte de la fe en Cristo. Tú puedes hallarlas en las Sagradas Escrituras, pues las Escrituras santas e inspiradas por Dios se bastan para dar a conocer la verdad. Ufale, Dios mío, mi vida. ¿El católico Eso- cree eso? No, No. y eso establece justamente el principio de sola escritura, que lo relacionado con la salvación está completamente contenido en las páginas de la escritura. Entonces, hoy ellos no van a creer eso. Ellos creen que es necesario estar sujeto a la iglesia, que es quien interpreta correctamente los textos, como dice el Dei Verbum 84, 85, 86. Y dado que la iglesia es quien interpreta correctamente los textos, ellos necesitan de la iglesia para salvarse. Por eso ellos dicen extra ecclesia nulla salus. Ellos no lo dicen en una forma general, porque otros también creemos que fuera de la iglesia no hay salvación, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ellos lo dicen en forma singular, la iglesia romana. Por eso el Concilio Vaticano II, el Unitatis Reintegratio, va a decir que aunque hay verdades teologales, aunque hay sacramento del bautismo en las comunidades evangélicas, no tienen la plenitud de la verdad, porque esa plenitud de la verdad se encuentra sujetos al Papa. Y eso se cumple con lo que decía Bonifacio VIII, ¿no? En su Bula Nam Santam, de que es necesario para que los hombres sean salvos estar sujetos al Papa. Entonces, por eso les Fíjate este decimos absurdo. papistas. Perdona que te interrumpa, Edgar, pero está bueno que aprovechemos y aclaremos este absurdo. Y eso implica sola escritura, y ni Pacheco ni Asaf creen eso porque no creen lo mismo. Por empezar, que sí creemos lo mismo, sí somos hermanos, creemos lo mismo. Segundo, que el principio de sola escritura derive en dos interpretaciones distintas no anula, no violenta el principio. ¿Sí? No violenta el principio. Porque yo por mi subjetividad puedo llegar a otra. Eso no quiere decir que yo voy a interpretar la Biblia y voy a salir corriendo a gritar lo que yo interpreté. No, para eso también tenemos magisterio. Y para eso mismo puedo apelar a los padres de la iglesia. Puedo apelar a ellos, por supuesto, para no hacer una interpretación privada que me derive en una herejía. ¿Sí? El principio no se violenta, por más de que yo pueda llegar a una conclusión distinta. Pese a mi conclusión distinta, ¿sí? Yo tengo también que apelar al consenso. Nosotros no rechazamos el consenso. Sola escritura no es que yo con mi Biblia me voy solo al monte y ahí me hago un eremita y me hago una secta y me pongo a gritar, arrepentido, generación de víboras. Eso no es sola escritura. No, sola escritura estaría en consonancia con lo que era la regula fidei, ¿no? Es decir, la regula fidei, que se establece basado por el pensamiento de Lerins, de lo que se ha creído en todas partes, en todo momento, por todos. La regula fidei era básicamente lo que llamamos el credo, que se estableció basado en los principios de los cánones de Nicea. Por eso todos los cánones posteriores de los concilios ecuménicos citaban a Nicea, ¿no? Porque él fue el que determinó el rumbo de la doctrina. Y entonces tú podías diferir, de hecho diferías. Yo tengo, por ejemplo, cartas de Atanasio, donde le dice a su congregación que tomen ellos la decisión que crean en cuanto al texto. Y de hecho esto también lo leemos, por ejemplo, en las retractaciones de Agustín. En las retractaciones de Agustín, acerca de Mateo 16, 18, él deja abierto al lector que el lector tome la decisión en cuanto a cuál es la interpretación más correcta del texto. Esto el católico no lo va a aceptar, porque el católico en el Dei Verbum 85 te dice que la interpretación la da la iglesia, ¿verdad? Entonces jamás le va a dejar al creyente que el creyente tome una decisión, porque para la iglesia el creyente está nublado, o sea, necesita la iglesia docente. Volviendo al punto, ahí está, el oficio de interpretar es únicamente al magisterio de la iglesia. Nosotros estamos más en línea con los padres de la iglesia, porque Agustín en sus retractaciones le deja a su congregación, tomen ustedes la decisión que crean concreta. Atanasio hace lo mismo. Estaban las dos escuelas de interpretación en cuanto al sentido de la Biblia. Ellos no lo hacen, ellos no lo hacen. Ahora, una cosa es contradicción, ¿sí? Tienes dos ideas contrapuestas que se contradicen, y otra cosa es diferente entendimiento de un texto. Porque yo puedo acercarme a un texto y leer, por ejemplo, en Mateo 16, 18, que ahí cuando se habla de la piedra se refiere a Jesús. Y otro puede decir que ahí cuando se habla de la piedra se refiere a Pedro. Eso no es una contradicción. Tú puedes tener esas dos interpretaciones y no se contradicen. Ahora, esa interpretación puede estudiarse, acumularse con evidencia y sacar una deducción más amplia, ¿no? Pero eso no sería una contradicción tal cual. Una contradicción vendría a ser una contradicción vendría a ser irrumpir en la lógica, no irrumpir en la armonía, en la morfología incluso del texto. Y eso, pues, cuando nosotros estamos sujetos a la sola fidei, todos los evangélicos estamos sujetos a la sola fidei. Por eso llamamos sectas a los unicitarios, sectas a los testigos de Jehová, sectas a los mormones, porque nuestra unidad se da en la sola fidei, en la regula fidei. Excelente, claro. Excelente, Edgar. Esta otra más, creo que es la última, por lo menos de esta de patrística. Más bien, Juan Crisóstomo, mirándolos con otros ojos, con los ojos de la caridad, con otra mentalidad, se lanzó con una vehemencia más fuerte que la de un torrente, a desbaratar todas las argucias de los judíos y a demostrarles por la escritura
que Jesús es el Cristo. Ellos creían necesariamente que la regla total era la Escritura. La regla por excelencia era la Escritura. Por supuesto que también apelaba, incluso en la otra cita de Atanasio, él dice que hay otros hermanos que también escriben y que no hay problema con leer eso, con los escritos de los otros hermanos. Pero la Escritura por encima de todos. Creo que esta era la última que tenía de esto. Ah, y otro más de Atanasio. Atanasio lee la Escritura siempre a la luz de la piadosa fe y la lee como una unidad en la cual unos pasajes iluminan y completan a otros. Página 24. Pero también aquellos que llaman cristianos a los arrianos se equivocan de cabo a rabo porque ni han leído las Escrituras ni conocen en absoluto el cristianismo y la fe que hay en él. O sea, ¿por qué cayeron en el arrianismo? Porque no han leído la Escritura. Pregunto, nuevamente volviendo al tema del video, ¿a qué se parece más esta doctrina de los padres de la iglesia? ¿Al catolicismo romano? Nadie que lea esto se va a hacer católico romano, seamos honestos. Nadie que lea esto se va a hacer católico romano. A ver, ¿y cuántos padres de la iglesia hay, Edgar? Hay 80, 85, hay una. Casi ¿Vos 100, crees que alguien realmente leyó todo? De hecho, yo no recuerdo qué padre decía, ¿alguien ha leído todo lo que escribe Orígenes? O sea, ni siquiera Orígenes lo va a poder leer completo. ¿Vos crees que realmente alguien leyó toda la patrística y dijo, he concluido, me hago católico? No. No, por eso los patrólogos dedican su trabajo por lo general a un padre. Por ejemplo, tú lees a Picasa y él está totalmente dedicado a la interpretación de Agustín. Y hay que decir también algo aquí, Gabriel, que en la Edad Media, los teólogos de la Edad Media no estaban interesados en los padres de la iglesia, estaban interesados en Agustín. Y esto lo dice Alistair McGrath en su libro Orígenes intelectuales de la Reforma Europea. ¿Por qué? Porque Agustín era el papas fritas. Por eso Justo González, valga la redundancia, justamente llama a Agustín el mestizo, porque tanto los protestantes se basaron en gran parte de su doctrina en Agustín, como los católicos romanos se basan en gran parte en Agustín. Entonces, venir a decir que leyendo a los padres no te alcanza la vida para leer a los padres, ¿no? Son casi 80, que por cierto, la delimitación de padres la hizo un luterano, tampoco le pertenece al catolicismo, eso lo hizo un luterano. Dame un segundo, estoy buscando la última. Acá está. Para dejarme, la voy a marcar. Mira, la quiero marcar para que se vea bien. Ahora la comparto. ¿Quién es la columna de la iglesia para el católico romano, para el pensamiento católico romano en general? El Papa. Pedro, ¿no? El Papa, Pedro, claro, o los sucesores del Papa. Mira, ¿a quién le llamaban la columna de la iglesia acá? ¿Sí? Estamos con Atanasio. Mira, dice, este auténtico protagonista de la tradición cristiana, ya pocos años después de su muerte, fue aclamado como la columna de la iglesia por el gran teólogo de Constantinopla, Gregorio Nacianceno. ¿A quién le llamó columna de la iglesia Gregorio? Atanasio. Pregunto, ¿alguien leyendo a Gregorio Nacianceno se va a hacer católico romano al ver que le llamó a Atanasio la columna de la iglesia? Tampoco, o sea, y yo toqué algunas citas aisladas, ¿no? O sea, hay mucho que podemos leer, hay mucho que indagar en la patrística. Concluyo, ojo, ¿no? Nadie que lea, a ver, no se puede llegar categóricamente a ser católico romano leyendo a los padres de la iglesia. Así como tampoco digo que leer a los padres de la iglesia te va a hacer evangélico. No, vos querés ser cristiano, vos querés tener a Cristo en tu corazón, vení, yo te invito, yo te predico el evangelio. Con la escritura me es suficiente. ¿Sí? Te predico la palabra de Dios, que vos confeses que crees en Cristo, en su muerte, su resurrección, que Él murió por tus pecados, que vos confeses tus pecados y vos recibiendo a Cristo en tu corazón, confesando a Cristo, sos cristiano. De ahí si querés leer la patrística, leer lo que quieras. Pero yo no voy a afirmar categóricamente que leer los padres de la iglesia me hizo evangélico. No, yo no creo esa burrada, porque nadie toma ese camino. Sí, porque los padres mismos de la iglesia predicaban el querigma para la salvación, ¿no? Los apóstoles predicaban el querigma para la salvación, claro. 1 Corintios capítulo 15. Entonces, venir a leer a los padres, lo que te va a hacer es que tomes una decisión quizá prejuiciada basada en tu interpretación. Entonces, te vas a hacer católico, te vas a ser ortodoxo, te vas a ser protestante, te vas a ser copto, te puedes hacer muchas cosas porque la salvación es subjetiva, ¿no? Yo me puedo hacer católico leyendo, yo qué sé, ya ves tú, Hugo Sesgado dice que él se hizo católico leyendo N.T. Wright, ¿lo has escuchado? Y N.T. Wright es un teólogo protestante. Entonces, a ese grado, la conversión es un caso subjetivo, ¿no? Hugo Sesgado se hizo más católico. Yo lo que estaba leyendo a Benedicto y me hice vegetariano. ¿Qué tiene que ver? Es una tontera. Una tontera. Pero mira, fíjate que aquí hay algo muy interesante. Kate Madison, que escribió The Shape of the Scripture, El Camino de la Escritura, él dice que este nuevo cuentito de que los padres te hacen católico romano lo han aprovechado hasta el hartazgo
los apologistas católicos romanos y los ortodoxos para hacer su guerra contra el protestantismo. Y entonces ha sido relativamente poco que los apologistas protestantes han tomado nuevamente las armas y decirles, no, paren ahí, porque lo han aprovechado los católicos. Eso no lo sostienes, no lo pueden sostener en un debate, no se puede sostener en un debate, pero lo han aprovechado y ahí tienes, ¿no? A Alarcón, ahí tienes a otro diciendo yo leyendo a los padres, misa católico romano. Eso no se sostiene con la historia, no se puede. Excelente, Edgar. Estamos ya 1 hora y media. Yo creo que ya ha sido